Buenos días, bendiciones, qué alegría. Otra vez podemos reunirnos, podemos encontrarnos en este día, darle gracias al Señor. Entonces le doy la bienvenida a todos, me alegra saludarlos, decirles pues que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que pues nos alegra mucho estar nuevamente compartiendo la palabra del Señor a través de estos medios. Pastor, buenos días, bienvenido. Buenos días, pastora, muchas gracias. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta mañana. Que Dios les bendiga. Es pues muy chévere volver a estar con ustedes. Un tiempito complicado, pastora, pero aquí vamos. Sí, difícil. No todo, ¿no? Veíamos que pues si en algún momento ven fallas o algo, es que está complicado hasta el tema de la transmisión. Entonces ahí sí nos disculpamos. No es culpa directamente pues de nosotros, pero sí muchas fallas. Aparte de eso, pues que estamos todos en este tiempo de confinamiento estricto. Muchas personas, no sé, o sea, es fuerte esto, porque me comentaban de fallecimiento de pastores. Ayer falleció otro, me impactó esa noticia de otro pastor que falleció, y pues de verdad que uno dice, Dios mío, muy duro este tiempo, pero pues mientras hay vida y esperanza, y como predicamos un buen tiempo, mejor es perro vivo que león muerto, y los que quedamos, los que Dios permite que sigamos, pues nos toca seguir con todas, o sea, tomar las banderas y salir adelante, porque creería yo que también el plan del enemigo, de las tinieblas, será detener la obra, detener la salvación, y pues obviamente las puertas de la Hades nunca van a prevalecer contra la iglesia, y si uno cae, pues hay otro que lo levanta y otro se levantará, y así vamos a ir y seguiremos haciendo. Pues obviamente sí, difícil para muchas personas. Esto afecta emocionalmente, psicológicamente, es una presión constante. Entonces nos toca estar buscando al Señor, que nos llene de su paz, de su presencia, y pues nos reconforte bastante. Sí, así es, pastora, y pues a toda la gente, porque ya, pues en mi caso, inicié a trabajar, entonces comienza otro año laboral, donde ve uno que obviamente todo es distinto, diferente, pero que nos toca pues pedirle a Dios mucha guianza, mucha ayuda, soportar muchas cosas, porque uno se entera de que hay gente que está enfermando, perdón, está muriendo, entonces es un poquito complicado. Sin embargo, pues aquí estamos pidiéndole al Señor que nos ayude, porque realmente nadie dijo que esto era fácil, ¿no? Lo que el Señor dijo es que todo el tiempo iba a estar con nosotros, que en todos los tiempos nos iba a ayudar. Entonces esa es la promesa que nosotros debemos tener en el corazón y trabajar conforme a ella, pastora. Sí, amén, así es. Esa es la idea. Debemos es que seguir firmes pues en la palabra, firmes en su promesa, firmes en que vamos a salir adelante. Pues estamos como en un tiempo, me imagino el Señor viendo también si la humildad del corazón de los humanos logra realmente bajar y entender lo que es, que no somos nada, que somos muy frágiles, que un bichito miniatura ha acabado con economías mundiales. Entonces no podemos creer que podemos nosotros hacer y deshacer. Yo pienso que nosotros como iglesia somos muy importantes. Esta mañana, cuando estaba leyendo en la Biblia, veía como un comentario que hacen los autores, y decían que algo muy importante es que cada generación tiene la responsabilidad de esa generación, de la evangelización y de la salvación de su generación, que ni podemos cambiar la anterior, ni podemos ayudar directamente a la siguiente, pero la nuestra es la que importa.
Y yo pienso que ahorita estamos en ese momento en que nuestra generación, los que están con nosotros, es responsabilidad de nosotros lograr que la salvación no se detenga y que la obra de Cristo siga adelante en todas las áreas y en todo el mundo. Entonces no nos podemos cansar, no podemos detener, tenemos que sobreponernos y seguir adelante. Entonces hay promesa, hay palabra, pues hay que creer. ¿Amén? Bueno, entonces quisiera que en este momento todos tomemos pues nuestros ya lugares, dejemos a un lado pues todo lo que estemos haciendo y tengamos un momento de oración para ponerle este tiempo al Señor en sus manos. Amén. Cierra ahí sus ojos. Amado Espíritu Santo y Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, Dios, rendimos a ti, Señor, este tiempo que vamos a compartir de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que tomes el control, la autoridad, que llenes con tu presencia, Señor, primeramente nuestras vidas y asimismo cada hogar, cada persona, cada familia, Señor, cada uno de los que va, Señor, a unirse a través de esta transmisión, a recibir, Señor, de tu palabra, que seas tú hablando, que seas tú tocando, que seas tú llenando con tu presencia, que sea, Señor, reprendido, Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, todo lo que se oponga en los aires a tu palabra, que por favor, Señor, seas llenando con ese fuego tuyo los corazones, que seas quitando todo velo, todos los paradigmas, todo engaño, Señor, se ha quitado en el nombre del Señor Jesucristo. Todo lo que se oponga a tu palabra se ha quitado en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy cubrimos con tu sangre preciosa nuestras vidas, a cada persona, a cada hogar, cada familia, Señor, que recibe, Dios, esta transmisión. Aún los que en el futuro la irán, Señor, recibiendo, que también puedan, Señor, ser tocados, ser llenos, ser libres, ser, Señor, llenos de tu presencia, un toque sobrenatural, un toque, Señor, de tu Espíritu Santo, Dios, y que en esta mañana, Señor, tu palabra nos renueve, tu palabra sea sembrada en nuestros corazones y de fruto, un fruto abundante, un fruto, Señor, de libertad, de bendición, Señor, que todo lo que esté trayendo tristeza, amargura, Señor, dolor, tormento, Señor, hoy sea reprendido de las vidas en el nombre del Señor Jesucristo. Si haya una enfermedad, Dios, hoy reprendemos la enfermedad en el nombre del Señor Jesucristo y clamamos sanidad total en nuestras vidas, familias, hogares y por todas esas personas que hemos orado, Señor, reclamamos su sanidad y su libertad total en el nombre del Señor Jesucristo. Mira, Señor, estamos aquí para recibir el toque, para recibir tu presencia, para que hoy, Señor, podamos compartir, Dios, contigo, con tu palabra, Señor, y podamos salir renovados, libres, Señor, transformados, Dios, que hoy, Señor, tu verdad, Señor, nos haga libres, que hoy, Señor, toda la presencia tuya sea renovando, sea sanando, sea, Señor, restaurando todo lo que tal vez está caído y que podamos ver, Señor, respuesta pronta a nuestras vidas. Por eso hoy te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, toda la adoración a ti. Te damos muchas gracias y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia. Entonces quisiera que pudiéramos abrir nuestras Biblias en el libro de Samuel, primera de Samuel, por favor. Primera de Samuel, capítulo 16, el verso 12 y 13. El Señor nos pues traía como un tema para compartir con todos, y es que con Dios siempre tenemos propósito. Algo de lo que el Señor ponía para este año es que es el año para volver a creer, ¿cierto? Y si queremos volver a creer, algo de lo que debemos entender es que todas las personas que se acercan al Señor, el Señor tiene un propósito, tiene palabra, tiene algo con nosotros. O sea,
hay personas que creen en eso del destino, ¿no? Hablan del destino y que la casualidad y un poco de cosas raras y que el destino tiene algo ya puesto y que no sé qué, y bueno, pero la realidad, o sea, la verdad que hay es que el Señor nos crea y nos pone en este mundo con un propósito. Y lo que tenemos es que cuando nos acercamos a Él, pues tenemos que encontrarlo y enfocarnos y ahí para adelante seguir con todo lo que Él pone y lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Entonces, no es casualidad. Hay personas que dicen, no, yo fui una casualidad, no, un desliz, una cosa, no. Pueda que usted vea esa situación humanamente, pero realmente el Señor nos permite y nos da vida con un propósito, ¿cierto? Y pues si estamos en el año de volver a creer, lo más importante es creer y entender que eso somos para Dios. Nosotros no somos accidentes de la naturaleza, ni apareció y de pronto ¡puf! Fue, no, o sea, Dios no es un Dios de desórdenes, ni de azares, ni de suertes, ni de cosas así, sino que tiene siempre algo con cada cosa que Él permite, con cada cosa que Él hace, y aún en nuestras vidas. Entonces hoy el Señor pues quiere traer una palabra para animarnos, para enseñarnos, para mostrarnos lo importante que somos. Amén. Entonces, 1 Samuel 16, 12 y 13 dice, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de un buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate, úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Amén. Entonces me imagino que ahí se dan cuenta de quién vamos a hablar. De Samuel, no mentira. Vamos a hablar de David, del rey David. Entonces, interesante, ¿no? Como el Señor tenía un propósito ahí. Ese momento en que leemos es el momento en que el Señor pide que se unja un nuevo rey. Pero en ese momento ahí, Él es aún joven y es ungido, o sea, que quiere decir que recibe una promesa, una palabra y un propósito de parte de Dios. No queriendo decir que ya iba a ser rey. ¿Amén? Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque todos cuando nos acercamos al Señor hay palabra, hay promesa, hay propósito, ¿cierto? En Dios. Pero no quiere decir que apenas usted llega, ¡pum! Y todo empieza. No, todo tiene un plan, un orden con Dios. Y ahí es donde realmente entra a jugar, que es muy importante, pues la permanencia, la fe y el estar ahí para lograr y llegar a ese punto. Amén. Entonces, sí, eso es, y Dios tiene todo bajo control, ¿no? O sea, aquí vemos que era una familia numerosa. Sin embargo, Dios sabía quién iba a escoger. Y es muy importante, pues en esta vida cristiana y en la vida que nos toca, saber que a la persona que uno realmente debe agradarle y por la cual uno debe trabajar es para Dios. Ahí en esa familia había grandes guerreros, sí, hombres militares fuertes, que pensaban que a través de ellos era que Dios iba a librar al pueblo. sí. Pero se tenía un hombre pues joven, que no era soldado, pero que estaba trabajando, como el Señor nos dice, que todas las cosas las hagamos para Dios y no para los hombres. Él, antes de conocer esa palabra, ya seguía ese ejemplo. Antes de que esa palabra se escribiera, ya teníamos un ejemplo de esa palabra viviendo en la tierra, y era David. Un pastor de ovejas, aislado de muchas cosas, muy trabajador, que nadie podía ver y observar a diario porque estaba pues alejado, pero Dios sí. Entonces, algo que nos invita a esto, pienso yo, es que trabajamos para Dios. Él es el que está todo el tiempo ahí con nosotros, y Él puede ver lo que cada uno de nosotros en el secreto hacemos. Entonces, pues una invitación es a trabajar todo lo que hagamos
para Dios. Hay mucha gente que quiere impresionar a otros, a la familia, a los jefes, a los pastores y demás, pero uno realmente tiene que aprender con esto, que al que uno debe impresionar es a Dios. ¿Por qué? Porque más adelante Dios envía a escoger a alguien. Sí. Y como Él ya conoce el corazón de todos, fácil para Dios decir, ya lo tengo listo, tengo que escoger a tal persona. Entonces uno dentro de las iglesias o dentro de la sociedad encuentra que hay gente que Dios comienza a levantar. Sí. Y uno se preguntará por qué, si los otros son mejores o ayudan más o hacen más. Pero Dios siempre va a mirar realmente es no solamente la forma en la que hagamos las cosas, sino también para quién la hacemos, y tiene que ser realmente para Dios. Amén, así es. Cuando uno ve que dice que desde a partir de ese momento Él está ahí con el Espíritu, quería decir que era digno depositario de esa unción, ¿cierto? Ya eso estaba listo. No quería decir que fuera perfecto, porque en ningún momento se habla de perfección, se habla desde un corazón correcto. David desconocido, porque la frase célebre cuando alguien habla del rey David es de que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y nunca, o sea, uno cuando escucha esa frase uno dice, uy, no, ¿cómo era? Y se interesa uno en leer, ¿no?, la vida de David, y la encuentra ahí en 1 Samuel, en Crónicas, y leen todas esas partes de la Biblia. Pero ¿qué encuentra uno? Que era un ser humano, que era un hombre desde muy joven, ¿sí? Sí tenía esa inclinación a buscar hacer lo bueno, a servir, a dar lo mejor. Eso sí es algo que... pero no era un hombre perfecto. Entonces, Dios no quiere perfección, quiere realmente un corazón que busque cambio, que crea en Él, que tenga, se aferre a eso que Él da, porque es muy interesante acá que a Él lo unge, el Espíritu Santo está ahora en Él, pero Él sigue con su vida normal, ¿cierto? Quería ver un versículo aquí muy interesante. Bueno, el primer punto para que las personas que toman nota es: Dios tiene promesa y propósito con todos los que deciden creerle, ¿sí? Algo que es interesante aquí con David le creía, porque dice que él ahí en su donde estaba y cómo trabajaba, y aparte que era el menor de sus hermanos. Entonces hay una cosa en la cultura, en esa cultura de ese tiempo, y en esa cultura especialmente de Medio Oriente, es que el menor era el que menos iba a importar en toda la familia, ¿sí? Pasaba algo, el que era el que recibía la herencia directamente siempre iba a ser ¿quién? El primogénito, el mayor. Así que David no entraba en las cuentas de nada para nadie. Pero no se ve que sea una persona resentida, que no quiera servir. Él lo mandan llamar porque él estaba sirviendo a su familia, cuidando los rebaños de la familia, haciendo lo que tenía que hacer. Entonces es muy interesante eso, porque de eso nos puede decir también a nosotros mucho lo que tenemos que trabajar en nuestras vidas si queremos realmente que los propósitos y la palabra de Dios se cumplan en nosotros. Sí, amén. Que Dios nos encuentre cumpliendo el propósito de Él, lo que tú decías, importante. Nosotros le agradamos a Dios primeramente que a los hombres. Entonces, si Él se hubiera dedicado de pronto a buscar agradar, a ver cómo se le metía por los ojos al papá, muy seguramente no había hecho nada, porque definitivamente Él no entraba en las cuentas de nada. Sí, como estamos viviendo tiempos, digamos, donde en este momento nuevamente tenemos cierre de templos. Sí. Y no es solamente templos cristianos, no, todos sino los es todo el sector interreligioso. Todo. ¿Qué va a marcar la diferencia en todo esto? ¿Qué la ha marcado? Y es lo que cada uno hemos aprendido a hacer con Dios. Dios tiene propósitos para todo el que le cree. Amén. Dios quisiera ayudar a mucha gente, pero si no le cree, pues ahí hay un gran problema. Porque lo que uno tiene que hacer es primero pues creer que Dios tiene algo con nosotros, que se ha preocupado por nosotros, que envió a su Hijo a morir por nosotros. Pienso yo que eso es un punto de partida fundamental.
que es decir, Dios tiene algo conmigo. Amén. Eso me va a llevar a mí a tener identidad en la vida. No voy a decir yo en la vida me voy a meter con cualquier persona, puedo hacer lo que a mí se me da la gana, no me importa lo que Dios piense, porque no, ya tenemos un parámetro ahí establecido, y es que Dios tiene un propósito conmigo si yo me atrevo a creerle. Entonces estamos viviendo unos tiempos donde uno dice, bueno, aquí quien se pegó a Dios, quien le cree a Dios, verá el cumplimiento de promesas, verá el cumplimiento de propósitos. Pero el que no, pues será como los hermanos de David. Verán cómo a otros los ungen, otros van a crecer, mientras ellos se van quedando. Sí, Pensando erróneamente que están haciendo lo que Dios pide. Entonces, eso es algo que tenemos que tener pues muy en claro, porque no sabemos esto cómo nos cambió tanto. Sí. Tú decías que David no era una persona perfecta, pero no podemos confundir el no ser perfecto con el andar en pecado y decirle al Señor todo el tiempo, que es realmente algo preocupante en este tiempo. Y es que hay muchas personas que les continúan diciendo a Dios, pienso de manera muy personal que muy errónea esta oración: Señor, tú no usas gente perfecta, por eso no son capaces de alejarse de cierto pecado, de cierta manía, de cierta maña, que lo que hace es detenerlos en el cumplimiento del propósito. Sí. Yo no me alejo de una realidad, y es que pues no vamos a ver toda la vida de David, por supuesto, más adelante si nos permite el tiempo de este cierre, pues vamos a ir a palabras un poco más concretas. Pero uno a nivel general ve que David era un hombre que, a pesar que estaba solo, pues Dios no le tiene que corregir muchísimas cosas, porque dice que él es un hombre conforme a su corazón. Sí. Y si hacemos aquí pues rápidamente un análisis, una persona que se la pasa en un pecado, que no lo quiere corregir, que no lo quiere cambiar, es muy difícil que sea conforme al corazón de Dios. Sí. Difícil, porque lo digo, el caso de Judas Iscariote, el caso de Saúl, el caso de Sansón, etc. Dios lo que está buscando es que nosotros como seres humanos aprendamos el buen camino. Y el buen camino es que Él dice que Él es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y eso está hecho. Toda persona que quiera arrepentirse, pues obviamente va a tener esa oportunidad de perdón de parte de Dios. Pero no podemos, pastora, porque es que me preocupa, esto es pienso que se puede crear como una doctrina, de que no importa, o sea, uno puede seguir pecando, uno puede seguir en lo mismo, y el propósito de Dios va a estar ahí todo el tiempo, pero quizá nosotros lo vamos a detener, quizá nosotros lo vamos a dañar. ¿Por qué? Por no querer dejar muchas cosas. Es un tiempo donde estamos en una transición grande, ¿no? Esto no es que vino porque sí. De aquí en adelante van a verse cosas espirituales muy grandes, como por ejemplo que mucha gente va a necesitar iglesia, mucha gente va a necesitar a Jesús. Entonces por eso dice que en los últimos tiempos va a haber mucha comezón de oír. ¿Pero de oír qué? No lo que cada uno de nosotros queramos predicar, no lo que cada uno de nosotros se nos ocurra decir, sino palabra que venga de la boca de Dios. Amén. Porque la gente está cansada del pecado, de la maldad, de la maldición. Fijémonos en algo, y es que tristemente uno dice, no vamos a cambiar. Cada día uno encuentra unas situaciones terribles, durísimas, y la iglesia no puede caer, o no podemos caer en esa mentira del mismo infierno, en que no importa, Dios te perdona a ti las 70 veces 7. Pero entonces eso lo puede volver a uno sinvergüenza de su pecado, ¿me hago entender? Sí. Que no me interesa, yo puedo pecar y pecar y pecar, y Dios me perdona 70 veces 7, 70 veces 7. Entonces nos olvidaríamos completamente de la consagración, completamente de la santidad, completamente de ser conforme al corazón de Dios, y completamente de llenar el corazón de Dios. Entonces aquí tenemos que separar eso, ¿no? Sí. No, importantísima esa claridad que tú haces. Porque cuando uno dice que es un ser humano, ¿sí? No quiere decir que permitía todos sus errores y andaba en su pecado, y por eso el Señor lo iba a levantar. O sea, muy claro y muy importante lo que tú estás diciendo. Hay algo que tenemos que tener claro, y es que si usted tiene una palabra y un propósito, tiene que entender que si no se aleja del pecado, y si realmente no busca de Dios y se hace a lo que Él quiere, pues nunca lo va a ver. Correcto. O sea, no es, perdón, te interrumpo y cierro la idea. Yo creo que entendamos algo, y se los he dicho muchas veces y se los volveré a decir. Nosotros no estamos en una película
donde siempre tenemos que ver un final feliz. Nosotros estamos en una realidad, en la vida real, donde el que realmente no se aparta y hace lo que tiene que hacer, no va a haber final feliz. No va a ver lo que Dios tiene. Sí, o sea, es que eso es una importante. realidad. Eso es una realidad. Porque es que como estamos en este momento, dice que en los últimos tiempos viene un espíritu mentiroso. Que va a engañar a mucha gente. Nosotros no podemos jugarle a eso. Dice el Nuevo Testamento y habla de Elías. Dice que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Sí. Ojo con eso, a pasiones, no a pecados. Entonces el hecho de que yo sienta cosas, sienta amor por algún tipo de maldad, digámoslo así, no quiere decir que yo ceda a ese pecado. Sí. O sea, no está diciendo aquí que es que Elías estaba sujeto y estaba en esos pecados, más aún así Dios lo usaba para que cerrara el cielo con su oración. No, dice que era sujeto a las mismas pasiones que nosotros podemos tener, a pasiones como cuáles, como querer mentir, como querer abusar, como querer hacer a nuestra manera. Sí. Pero también habla de que ese hombre estaba sujeto por ese cuerpo. Sin embargo, se habla de un hombre que era muy consagrado a Dios. Entonces yo pienso que estamos viviendo un tiempo donde necesitamos unas oraciones que tienen que realmente pasar el cielo. ¿Por qué quiero hacer esta claridad, pastora? Y es que no podemos permitir en las iglesias, Sí. en los templos, porque si fuéramos tan buenos, esto lo he dicho varias veces, nosotros estaríamos abiertos. Abiertos. Amén, así es. Pero Dios también tiene que tratar con su pueblo, porque es que en la iglesia estamos acostumbrados ahora a eso. Nos da miedo como que decir, venga, el pecado destruye, venga, el pecado daña, venga, si usted fue pecador, ok, fue, esta es una nueva vida, hay que cambiar, pero ahora no. Ahora es, yo peco y no, pues yo entro a la iglesia y yo sigo mi vida normal y Dios va a cumplir el propósito en mí. No nos equivoquemos, eso no es cierto. Y pienso que eso es el espíritu de mentira que el diablo va a meter ahí para dañar a cualquiera. No importa, Dios te ama así, Dios te usa así y el plan de Dios, el propósito de Dios contigo se va a cumplir así. Sí. Pero eso no es cierto. O sea, tristemente le podemos decir con toda certeza que por causa de pecado y por causa de mucha rebelión y muchas cosas que puede haber en nuestras vidas, como seres humanos que somos, y nos dejamos y decimos, no, de malas, yo me voy con esto, ¿cierto? Porque a veces así es la expresión, yo me voy por esto y yo hago esto y yo sé que después yo me arrepiento y vuelvo, lo siento. Ahí sí tenemos que ser muy puntuales. El que realmente no sigue el propósito de Dios, se deja llevar por lo suyo, muy seguramente el Señor quita ese propósito. Porque le hace a usted unas páginas más adelante y atrás y vea lo que pasó con Saúl. Correcto. Y ese es un claro ejemplo de una persona que tenía un propósito y lo perdió. Lo perdió. Y muchas personas, les puedo decir, y lo siento en mi corazón decirlo acá y decírselo a muchas personas perdieron, están perdiendo todo lo que Dios podía tener y el propósito que Él tenía exactamente por eso. Cuando Dios nos deja el ejemplo de seres humanos es no para que nosotros veamos nuestra debilidad y la engrandezcamos, sino muy contrario, darnos cuenta que a pesar de lo que somos, el Señor quiere usarnos y quiere hacer algo con nosotros. Por eso deja el ejemplo de Elías, queriendo decir que tanto Elías como usted somos seres humanos iguales y podemos hacer lo mismo. Lo que pasa es que no llegamos a hacer llover fuego del cielo, ¿cierto? Es porque no llegamos realmente a la santidad, a la consagración y a todo lo que Elías podía tener con Dios. No, eso es lo que quiere decir el Señor ahí. Por eso Él dice que era un hombre sujeto a pasiones. Quiere decir, es igual que usted. Pero usted verá si se quiere hacer realmente como esa persona y llegar a ver lo que Dios quiere y hacer con usted tal cual. Porque Dios nunca ha negado que puede seguir levantando profetas, que se puede seguir levantando gente y levantándola de una manera sobrenatural y usarla. El problema es a qué le damos más lugar y en dónde más nos inclinamos. Entonces, muy importante lo que tú estás aclarando y diciendo, porque nosotros aquí realmente esta palabra es para las personas que están decidiéndose hoy a creerle a Dios, que están en el mismo espíritu y visión que el Señor nos dio, que nos daba la palabra para volver a creer este año.
Estamos hablando con las personas que están así. El que quiera seguir en su pecado, el que quiera seguir en su rebelión, el que quiera seguir como va, pues realmente no sé si la palabra sea sembrada y de fruto. Sí, así es. Y es que, digamos, tenemos un ejemplo vivo. Y con esto ya pues cierro mi intervención con respecto a este punto. Y es que nosotros repetimos infortunadamente todo lo que Israel en el Antiguo Testamento hizo. Sí, Israel tenía grandes promesas de Dios. sí, Unas promesas que uno dice, uy, Dios mío, eso de que el solo hecho de pensar que del cielo lloviera maná. Pues hoy día en el siglo XX sale una canción de que ojalá llueva café en el campo. sí, Pero eso es algo que uno dice, sabemos que se va a quedar en una canción, porque eso no va a ser así. Una vez escuchaba a Juan Luis Guerra hablando sobre eso y decía que él en el siglo XX hizo la canción para que pues, la gente creyera que podía haber realmente abundancia y bendición en todos los campos, en todas las tierras. Pero eso es una utopía sin Dios, ¿no? sí, eso sin Dios. No hay nada. Sin embargo, uno ve a Israel, que Dios sí hizo llover maná del cielo para ellos. Algo impresionante que yo digo, uy, eso a mí me aterra, es ver que Dios los guió con ángel en el desierto, ¿cierto? En la noche con fuego, en el día con la nube. Entonces uno dice, era un pueblo dirigido totalmente por Dios. Ahí no había opción. Y Dios tenía grandes promesas para ellos, como cuáles. Van a entrar a una tierra prometida, una tierra que yo he prometido para ustedes, una tierra que fluye leche y miel, y cuando uno habla de ese fluir de leche y miel, es una tierra de mucha bendición, de mucha abundancia. ¿Cuántos de nosotros tenemos palabras que se acercan a esas? Sí, amén. Pero ¿qué pasaba con Israel? Israel tenía un problema y era que no le creían 100% a Dios. No podían creer. Porque como habían tenido unas vidas tan raras, les era como un poquito difícil creer en Dios. Pero con esas manifestaciones de Dios, pues hombre, no tendría que creer. Sí. Si alguno de nosotros duda en este momento, pues con las manifestaciones que Dios ha traído a nuestras vidas, tenemos que seguir creyendo. Amén. Ahora ellos creían por un tiempo y entonces entró la tierra prometida y todo esto. Dios le decía a ellos, bueno, para poder llegar a poseer toda la tierra prometida, hay que pelearla. Pero no se preocupen, porque yo voy a estar con ustedes y la van a ganar. Amén. Pero ellos tenían mucha locha. Pero es que ¿por qué tenemos que pelearla? Sí, se acomodaban rápido. Pues ¿por qué mejor tú no nos la das? Entonces se acomodaban a ese tipo de cosas y Dios decía, no, tienen que moverse. Hay que moverse para poder conquistar la tierra. Yo les voy a ayudar, pero ustedes van a tener que llevar a cabo ese proceso de conquista. Y llegaban y conquistaban a regañadientas, porque eso era de Dios, profetas y palabras para que el pueblo se moviera. Dios daba una victoria y les advertía algo. Mire, allá en esa tierra van a encontrar gente mala, personas que practican esto. No se vayan a meter con ellos. No se vayan a contaminar con nada de lo que ellos tienen, porque les va a traer a ustedes maldición, maldad. Sí. Y lo que Dios menos quiere en nosotros es que nos vaya mal. Pero entonces, ¿qué pasaba con Israel? Israel prometía, y en esos momentos de congregacionales, en esos momentos de efervescencia, decía, sí, Señor, amén, todo lo que tú nos digas, lo juramos que vamos a cumplir. Y Dios les entregaba la tierra, ¿y qué pasaba? Les gustaba el oro, les gustaban las mujeres, les gustaban los tipos, les gustaban las casas, y esas promesas que se han hecho a Dios y ese pacto que se ha establecido con Dios se olvidaba. ¿Qué pasaba con eso? Que traía mal a sus vidas, cayeron cautivos por muchos años, pedían a Dios perdón, Dios volvía a perdonar, Dios volvía a sacarlos, y así se ve la historia del Antiguo Testamento con Israel. Suba, va, suba, va, suba, va. Hasta que el Señor tiene que enviar a Jesús y decir, bueno, esto tiene que realmente entrar a un periodo de gracia, si no, aquí se va a acabar todo el mundo. Y es lo que nos pasa a nosotros en nuestras vidas. Decimos, sí, amén, este año es, este mes es, yo me voy a meter con Dios para que su propósito se cumpla. Pero el Señor nos dice, listo, voy contigo de nuevo. Yo lo que te pido es que te cuides de esas personas, que te cuides cuando vas a entrar a trabajar de esto que te puede dañar, cuando vas a estar en tu colegio, en tu universidad, en el mundo, etc. No hagas alianzas con ellos.
porque el más perjudicado vas a ser tú. Sí, amén. ¿Y qué hacemos nosotros? Exactamente eso. Repetimos la historia de Israel. Entonces ese proceso nos convierte a nosotros como en unos hijos, pero que nos detenemos mucho. Es que el plan de Dios para la humanidad es que todos sean evangelizados, todos. Sí, amén. No puede haber una sola persona en la tierra que no se le haya predicado el mensaje de Jesús. Pero como la iglesia está dormida, pastora, eso que estamos, sí, predicamos y hacemos. Pero lo que Dios dice es, no. Se aproxima un tiempo Sí. donde viene un avivamiento para la historia de la iglesia que no lo veíamos quizás desde el tiempo de la iglesia primitiva. Es que a nosotros se nos olvidó eso, ¿no? La iglesia no nace como somos nosotros hoy. Si nosotros estudiamos la iglesia primitiva, a lo que somos nosotros hoy nos hemos alejado muchísimo de lo que es la iglesia. Sí, Total. así es. Entonces, ¿qué nos toca? Para que ese avivamiento grande que el Señor ha prometido que va a venir, venga y nosotros estemos incluidos dentro de ese plan, obviamente tendremos que volver a muchas cosas que hemos abandonado Sí. y a decirle al Señor no. Yo creo que el propósito tuyo se puede cumplir conmigo, pero yo no puedo hacer alianzas con cosas que a ti no te gustan. Yo no puedo estar en cosas que a ti no te gustan. Así de simple. Aquí vemos que David era un joven, Joven, sí. porque hay muchos jóvenes que dicen no, más adelante, no. No. Dios escoge una persona y no importa su edad, porque habíamos hablado de Abraham que lo escoge a los 75 años, pero también de un joven aquí que va a ser conforme a su corazón. No es que fuera perfecto, pero sí era un hombre que quería desligarse Diferente. de una cantidad de cosas Sí. que había visto en otros, y por eso a Dios le agrada. Y hace un paralelo ahí entre Saúl, que fue la ley, y David, que es la gracia. Entre Saúl, que fue religión, y David, que tiene una relación con Dios. Nuestra vida cristiana se puede marcar también ahí. La vida que nosotros vivimos se puede marcar ahí. Permanecer en la ley con una cantidad de preceptos, religiones y cosas tontas que nos van a llevar en últimas a que no veamos el plan de Dios. Pero andaremos con una Biblia, oraremos y predicaremos. O irnos por el lado de la gracia y decirle al Señor, Señor, tú cuentas conmigo, yo necesito apartarme de todo lo que a ti no te guste. Es que eso es lo que no gusta de la gracia. La gracia gusta porque me tienen que perdonar todo, pero la gracia dice, pero tú ya tienes que tener una relación conmigo y sabes que a mí no me gustan ciertas cosas. Con la ley lo tapamos rápido, por aquel tema de que el que peca y reza empata. Pero no es así, estamos viviendo unos tiempos que son definitivos para mucha gente, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en Colombia ya tenemos 50.000 personas a las que no las podemos volver a predicar palabra, porque ya se fueron. Ya no sabemos si fueron salvos o no, pero la oportunidad que teníamos de haberle predicado, si lo hicimos bien, si no, pues grave. Pero viene ese avivamiento tan grande, ¿por qué? Porque se aproxima y se avecina en el mundo ese nuevo orden mundial impuesto por el mismo infierno. Sí. Todo esto va a pasos agigantados para que se cumpla eso. Nosotros como iglesia pues estamos preocupados a ver si podemos ir adelante de todo esto, qué va a pasar. Pero el propósito de Dios para nosotros en este momento es iglesia. Cuando veas que todo esto pase, alístate, despiértate, ponte firme, porque tu redención está cerca. Entonces el llamado es a no distraernos, sino a cumplir la función que tenemos que cumplir, a no guardarnos detrás de una iglesia para estar falle, peque y peque, pero como yo voy a la iglesia, pues Dios perdona. Pero ¿y su corazón qué? ¿Qué está viendo Dios en el corazón de cada uno de nosotros? Ojalá pueda ver lo que vio en David. Personas que realmente se quieren separar, porque hoy día el pecado se guarda. Yo realmente, y les digo como pastor, yo vivo impresionado de cómo hoy día en la iglesia los pecados se guardan. No hay respeto, no hay celo por Dios, no lo hay. Porque si una persona tuviera respeto por Dios, ustedes en varias oportunidades han visto cómo hemos hablado que la casa de Dios, el Señor Jesucristo, vino a hacerla respetar. Mi casa será llamada casa de oración, pero hoy día no nos importan los templos, no importa. Si necesitamos los músicos y los músicos están en pecado, nos toca aguantarlos. Es más, si llegamos a saber, si el liderazgo está en pecado, pues igual es el liderazgo y lo necesitamos, entonces pueden estar en pecado. No, hermano, la iglesia de Jesús no ha cambiado. La iglesia del Señor Jesucristo es una iglesia que el Señor dice que tiene que ser sin mancha y sin arruga. Sí, amén. Y por no predicar esto, es que la iglesia está haciendo literalmente lo que quiere. No importa, el Señor nos perdona, hermano, que no nos vayamos a llevar una sorpresa, porque es que nuestro Dios no cambia.
Nuestro Dios es único. Dice que el Señor es, fue y será igual. Y al Señor el pecado no le gusta. No, le gusta ayudarnos para que salgamos de él, pero no le gusta que nosotros mantengamos en él, lo guardemos, lo tapemos. Entonces más adelante pues veremos, ojalá tengamos la oportunidad para ver que David comete un pecado terrible, durísimo, y que Dios no dice, ay, es un hijo conforme a mi corazón, venga al alcahueteo. No, Señor. No, porque no es así. Entonces la idea es esa. Yo sé que es una palabra de fe, pero una palabra de fe tiene que llegar a nuestro corazón a hacerlos cambiar. Amén. Eso es lo que hace la palabra, que cambiarnos. Cuando llegó el tiempo del Pentecostés y Pedro comenzó a hablar, la palabra que el Señor Jesucristo trajo fue arrepentidos y convertidos. Amén. Pues que esa es la palabra. Cada vez que nosotros predicamos el llamado es a qué? Arrepentimiento y conversión. O sea, nosotros no podemos, y les repito, si Dios tiene promesa y propósito con todos los que deciden creerle, es el primer punto. Cuando uno dice creer en Dios, pues el creer, o sea, la fe tiene una cara muy, muy buena. Y es que una persona que cree en Dios y tiene fe, le teme a él. Y ese temor le hace ser obediente y traer cambio, ¿sí? Cuando una persona dice que tiene fe, pero no tiene cambio en la vida o no tiene realmente propósito, ni tiene nada especial, ni pasa nada, es que realmente uno dice no tiene fe. O sea, creen en unas cosas, lo que decíamos, usted le pregunta y todo el mundo cree en Dios, pero ¿quién realmente lo sigue? ¿Quién realmente teme el hecho de saber de que Él está ahí siempre y todo lo ve, todo lo sabe, y todo lo entiende y todo lo puede? Cuando uno realmente cree, sabe perfectamente eso y uno teme el fallarle, sabe que uno está delante de él, uno teme muchas cosas con él. Y lo que trata uno siempre es de cambiar, de salir, para poder cumplir ¿qué? El propósito que él tiene. David tenía una característica y es que él, o sea, a mí me impacta muchísimo verlo, que a él lo ungen como el rey de Israel ahí. Lo unge del profeta al cual todos le temían, o sea que sabían que era verdad, pero él no se paró a decirle al papá, ¿sabe qué? Tome sus ovejas porque yo soy el ungido de Jehová, ¿cierto? Y hermanos todos, por favor, ya, a todos aquí, o sea, nunca se ve él siguió en la obediencia a Dios, en la reverencia a Dios, que era el primero, o sea, él sabía, muy seguramente conocería la ley. Él era israelita y el temor a Dios, él sabía que una de las mandamientos, ordenanzas en la ley era la honra a sus padres. ¿Él qué hizo? Seré muy ungido de Jehová, pero el Dios me manda y mi temor a Dios es que obedecer a mi papá. Y si mi papá me manda a seguir cuidando las ovejas, ¿yo qué voy a hacer? Pues me voy ya a cuidar las ovejas y las cuido perfectamente, porque otra cosa tendría él en su corazón de la ley, y era que caminaba delante de ¿quién? De los ojos de Dios. Entonces ahí uno ve que tenía que temor a Dios, reverencia a Dios. Entonces es muy interesante. Me gusta mucho, quiero que veamos un versículo de 1 Samuel 16:22, ahí al ladito, dice que Saúl envió a decir a Isaí es el papá de David, dice, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba un arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Me gusta esa parte, o sea, no podía leer todo el contexto, quería dar como un punto clave. Él le dice, ¿a quién mandan a pedir el favor de que mande David? Al Papa. Al Papa. Eso quería decir que David no era, perdón papá, o sea, yo ya tengo 18 años, yo ya tengo cédula, ya puedo hacer lo que quiera. No. Se veía que la reverencia y el orden y la obediencia estaba, que el Papa era el que permitía que a David se le llevara
aún al palacio del rey. O sea, podía el rey pedir lo que fuera, pero primero mi papá, si mi papá me da permiso, mi papá dice que sí, pues yo voy, si mi papá dice que no, pues no. Eso habla mucho de que la sujeción, el sometimiento, obediencia, respeto. Hay personas que creen que el propósito de Dios es hacerlas ricas, entonces me importa 5, yo no respeto a nadie, yo no obedezco a nadie. Lo siento, se va a quedar en sueños. Porque una persona es digna de respeto, es digna de obediencia cuando ha sido obediente y ha sido respetuosa. Ahí examinémonos, si no hemos sido así, vaya, arrepiéntase ahorita, pídale ahí, dígale: Señor, perdóname, porque fui rebelde sin causa toda mi santa vida, y por eso es que nunca he llegado a ninguna parte, porque es muy seguro que eso es lo que nos pase. Y ahí me enteré, y ¿sabe para qué lo quería Saúl? Como él ya estaba siendo atormentado por un espíritu inmundo, por su desobediencia y por su autosuficiencia, porque muy seguramente fue por eso, porque él desobedeció a Dios mucho. Ese espíritu lo atormentaba, y como David ya era depositario del Espíritu de Dios, pues él era el que se lo espantaba. Se lo espantaba y le daba mejoría. Pero no quería decir que David ya se sentía pues el ungido de Jehová y yo voy, y es que el rey me necesita, a mí me importa 5, papá, lo que usted pide, el rey me necesita. No, Saúl sabía que le tenía que decir era Isaí, y Isaí decía sí, no, lo siento rey, necesito al muchacho para que me cuide aquí, las ovejas están lejos porque los pastos están lejos, el muchacho no puede ir hoy, lo siento rey. Y el muchacho iba y hacía lo que tenía que hacer. Entonces se notaba la diferencia en David. Se notaba. Y eso es lo que realmente una persona con propósito y palabra de Dios que le cree, se le tiene que notar. O sea, algo que el Señor ponía en mi corazón, se tiene que notar. Si no se nos nota, cada uno nos podemos engañar, cada uno sabemos lo que somos. Si no se nos nota, tenemos que ir a decirle al Señor: Señor, creo que estoy perdiendo el propósito, creo que estoy perdiendo más de santidad, creo, y muy seguramente no es que creo, es que estoy perdiendo. Ayúdame a volver a eso, al propósito, al camino, a encontrar el punto donde fue que todos sabemos dónde fue en nuestra caída. Todos sabemos, o sea, eso no nos podemos engañar. Vuelva ahí a ese momento, arrepiéntase y vuelva mientras Dios lo permita, ¿no? Porque entendamos algo, Saúl, muy Saúl y lo que quiera, pero el día él era rey, se le dijo en su cara: ya perdió el reino. Y aún seguía siendo rey, pero ya de parte de Dios ya lo había perdido. Muchas personas pueden decir: no, yo sigo aquí y yo voy a seguir y no sé qué, pero muy seguramente Dios dice: ya perdimos el propósito. Misericordia, ayuda, perdón, pero ya lo que tenía y lo que creía y lo que quería para ti ya no es como la perfecta voluntad, sino ya una voluntad como porque sigues vivo y toca seguir. Que sigas, pero no exactamente lo que Dios tiene para nosotros. ¿Amén? Entonces, quiero que veamos el segundo punto. Miremos 1 Samuel 17, 26. Dice: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Algo que me parece muy importante entender es que él sabía lo que era, lo que tenía. Él sabía el Dios en el que confiaba y en el que creía y en lo que tenía, pero no tenía ningún afán en que le pusieran ya el reino, la corona y todo. Él estaba dejando que todo lo que Dios quisiera hacer fuera hecho. Y ahí él es usado para traer libertad a Israel. ¿Sí? No era el rey, no era ni siquiera el ejército, porque no era el ejército. Esa es la famoso momento de David y Goliat, ¿sí?
Pero si usted ve, David ya está ungido rey, pero él va y pelea con Goliat no siendo el rey de Israel. Un muchacho que a Goliat a sus ojos le parece, yo estoy chinito, está chiquito y flaquito, que viene a pelear, o sea, hasta se ofende, porque David llega con unas piedritas y con un palo. Me imagino que el palo sería muy seguramente la vara de cayado que él usaría para cuidar sus ovejas. Me imagino que eso es una herramienta muy importante para un pastor. Entonces no creo que para ir allá la haya dejado botada en el rebaño y me voy a llevarle la comida a mis hermanos. Él se sorprende de todo lo que está pasando, pero no tiene ningún afán, pero aún así va y sirve, va y hace lo que tiene que hacer, va y cumple lo que tiene que cumplir. Y eso quiere decir que, listo, pueda que usted diga, yo tengo palabra para pastor de multitudes, pero entonces hasta que no sea pastor de multitudes no predico. Muy seguramente todos tendremos que ir y llevarle palabra, orar por personas. Si realmente hay servicio, hay llamado, pues se estará haciendo. Y él va y pelea con Goliat y nunca dice, miren al rey verdadero de Israel, ni al ungido de Jehová, nada. Él va y se mete allá porque llega a oídos de Saúl las palabras de David. Está ofendidísimo con el filisteo incircunciso. Realmente tenía su corazón ahí donde tenía que estarlo, sabía quién era el Dios Todopoderoso. Él se ofende porque dice, ¿cómo algo tan aberrante puede desafiar los escuadrones del Dios viviente? O sea, yo creo que el único que entendía que eran los escuadrones del Dios viviente era él. El resto del ejército no tenía ni idea que estaban sirviéndole y iban y peleaban en nombre del Dios viviente. Que es lo que vivimos hoy. Exactamente. Igual. Tal cual. O sea, reitero, no vamos a entrar en el detalle de David y Goliat porque eso será tema de otra charla. Sí. Pero este tema que está pasando en el mundo necesita ese tipo de personas. Sí, amén. No los estrategas militares, no los estrategas médicos, sino la gente que Dios ha llamado para este tiempo. Amén. Y no podemos dejar lo que David llevaba, que era su bolsa pastoril, ¿cierto? Donde tenía ahí su alimento y el sustento para él y quizás para sus ovejas. Y ese cayado para pastorear. Sí. Él no se presentó delante de Goliat. Quisieron algunos que se presentara como un estratega militar, pero él no quiso. Él dijo, yo sé Dios a qué me ha llamado, yo sé que Dios va a usar lo que yo soy para vencer a este gigante. Entonces hay gente que en este momento pretendemos querer cambiar muchas cosas y es erróneo. Dios nos va a usar conforme a lo que nosotros somos. Amén, así es. Entonces uno se mete a estudiar en un instituto o en la misma iglesia y comienzan a cambiar muchas de las cosas que son innatas en nosotros, con las cuales Dios nos va a usar. Amén. Dios te va a usar así, como eres. No necesitas parecerte a nadie más, hablar como hablaría no sé qué predicador, hacer lo que haría otro predicador. No. Dios va a hacer contigo lo que Él quiere hacer. Sí, amén. Y es con esa sencillez, con esa humildad. No necesita más. Quizá nosotros como iglesia pues hemos cambiado tanto que... Pero Dios necesita la sencillez de iglesia. ¿Cuál es la sencillez de iglesia? El perdón de pecado, ¿no? Sí. El Señor, perdona mi pecado. Eso no se ha ido. Eso es lo que está buscando el Señor. Esa iglesia sencilla, esa iglesia humilde de corazón, esa iglesia agradecida con Él y su sacrificio para predicar. Esa iglesia que sale a pelear batallas que nadie más puede librar, nadie. A veces nos ven a nosotros, pues por allá, esta gente cristiana es como tan loca, pero somos nosotros los que tenemos la solución a muchas cosas. El problema de Goliat no era militar, ya sabía, el Señor permitió que pasara tantos días para que vieran y nosotros hoy día entendiéramos que no era por ahí, no era. Por eso los tenía humillados, derrotados y estresados, porque ni siquiera Saúl, que era el gran estratega militar escogido por sobresalir dentro del pueblo de hombros hacia arriba, hacia arriba, no podía. Entonces la vergüenza era tal que
no había que hacer. Pero Dios necesitó una persona que aquí aplica ese primer punto, que tenía propósito con él, Sí, amén. pero que no dejó su sencillez, que no dejó no quiso dejar de ser pastor, Sí. sino que dijo: yo he cuidado a las ovejas, yo me he enfrentado al oso, me he Sí. enfrentado al león, y yo creo que Dios me puede entregar este gigante en mi mano. Eso es lo que nos va a caracterizar a cada uno de nosotros. ¿Qué te va a caracterizar a ti? No, y esa es la sentencia. ¿Mm? Esa es la sentencia que le da, porque David se para, le dice: porque Dios entregará hoy tu cabeza en mis manos. Y el segundo punto, pues se dice que no sea impaciente y mantenga clara la meta que Dios tiene para su vida. Traíamos esta palabra es porque él ya era el rey, él ya podía tener muchas cosas, tenía la unción de Dios, pero se presenta en lo que tú estás diciendo, tal cual como es él, sin impaciencia, sin revanchas, sin vanaglorias. La famosa frase: usted no sabe quién soy yo. David nunca se le paró a Goliat en esa actitud. Usted no sabe quién soy yo, sino que se le paró diciéndole: el Señor. Usted retó al escuadrón, a los escuadrones del Dios viviente. Usted se está ofendiendo, y él va es por el honor de Dios. Y lo hace en nombre de él, porque cuando uno ve la palabra, lo hace en nombre del Señor. Una persona que tiene clara lo que es, no se impacienta, tiene clara la meta con Dios y sabe ir y hacer las cosas en el nombre del Señor. ¿Ven? Es en el nombre del Señor. Tú haces un punto clave. Él no dejó su esencia. Por eso a Goliat se le da piedra. Pues Goliat lo mira con su vara y le dice: ¿qué es? Que luego yo soy un perro para que venga con piedra y palos a espantarme. Pero es que él no entendía realmente esa esencia que había, ese poder de Dios que había, que no iba en palabras, no iba en demostraciones, estaba ahí en él, porque él tenía algo claro. David tenía algo claro, y es que él iba a pelear por el honor del Dios viviente. Y eso caracteriza a una persona que tiene propósito, que tiene claridad con Dios, que tiene clara la meta, que no se está impacientando, exigiendo cosas, porque a veces se exigen cosas cuando no es el tiempo de exigirse. No es el tiempo ahorita de que la iglesia de Jesucristo, o sea, si somos la iglesia de Jesucristo, no es el tiempo nosotros de estar exigiendo, sino de estar humillándonos delante de Dios, buscando que el nombre de Dios sea engrandecido, que los milagros y la palabra de Él sea engrandecida, y no estar exigiendo cosas que no nos merecemos, porque lo que estamos haciendo es quitar realmente lo que Dios quiere hacer. Muchas personas quieren en este momento dejar por debajo la obra del Señor para dejar por encima la ciencia. Si ves que al fin y al cabo la ciencia fue la que nos salvó. No, el que va a salvar y el que salva y el que hace todo es Dios. Pero entonces, si uno ve y uno entiende todo esto que el Señor está haciendo, y lo vemos ahí en David, y vemos claro el propósito de Dios, y sabemos que no podemos hacer lo que no estamos llamados a hacer ahorita, y vamos por el honor del Señor, ahí el Señor va a seguir haciendo y va a seguir obrando. Entonces, clave, iglesia, clave eso, y me parece un punto muy interesante lo que tú nos enseñas de cómo él fue en su esencia. Sí, porque si hay gente que, por ejemplo, lo voy a decir como pastor, a mí me gusta bastante delegar cosas, porque yo pienso que no soy el sabelotodo, y hay gente que tiene unas funciones muy, muy bonitas, que ayudan mucho. Sí, amén. Entonces, pues voy a hablar muy respetuosamente por mí, y es, si yo delego a una persona, yo quiero que esa persona haga lo que Dios le dio para hacer. Sí. Que no se quiera parecer, digamos, como el pastor me dijo que hiciera esto hoy, entonces yo me voy a parecer a él. No, porque eso es lo que buscamos, eso es lo que pretendemos como iglesia. Que Dios levantó 5 ministerios, que todos no podemos funcionar de la misma forma, pero lo que él sí dice es que es muy importante que todos nos unamos a ser como un solo cuerpo, que era un problema que teníamos antes de la pandemia.
las iglesias pequeñas, grandes, medianas, los pastores pequeños, los que en sus congregaciones daban tinto, perico, café, aromática, etcétera, y los que no. Hoy día todo eso se acabó, total, porque Dios tuvo que empezar por casa. No, ¿quién dijo que todos se tienen que parecer en algo? No, yo quiero gente que sea auténtica como yo la llamé, y eso es lo bueno de cuando uno delega, que no tener miedo de que tal de pronto sea mejor, como Saúl, ¿no? Saúl tuvo después problemas por eso, sí, porque por supuesto que le salió uno mejor que él, sí, pero no por su propia fuerza, sino porque Dios estaba con él. Pregunta, ¿estuvo Dios con Saúl? Sí. Pregunta, ¿quién desechó a Dios? Saúl. Sí. Entonces hay gente que se pregunta, pastor, ¿pero por qué me va mejor a mí que a este otro? ¿A quién estás cogiendo a Dios y tú en qué lugar lo tienes? Pastor, ¿pero por qué a esta persona lo escogen para hacer algo y a mí no? Pues porque por obvias razones. Acabas tú de leer una cita que es muy clave, y es que necesitamos gente que con mucha sencillez haga lo que nadie más puede hacer. Tenemos mucho sabio, tenemos mucho entendido, tenemos mucho doctor en leyes, pero pocos pastores, poca gente que se va a enfrentar a Goliat. Y Dios lo que está buscando en este momento es gente humilde y sencilla de corazón para esto. No estoy criticando absolutamente ni voy a juzgar cómo se maneja cada iglesia en su interior. Pero nos preocupamos mucho por cosas externas, por dar comodidad, por hacer una cantidad de cosas que creo yo no va a formar buenos cristianos. Porque a veces la comodidad lo que hace es que muchos nos acostumbremos a ella y no hagamos nada. Son los momentos difíciles los que sacan de nosotros las mejores cosas. Son los momentos difíciles los que sacan de nosotros nuestro mayor grado de fe, nuestro mayor nivel de confianza en Dios. No los momentos fáciles. Pasamos por cosas angustiantes y es ahí donde vamos a mostrar que con lo que Dios nos dio, con eso es suficiente. No necesitamos más con lo que Él nos dio. Es así. Y hay gente en las iglesias que no podemos desperdiciar, ¿no? Sino esa es la unción que Dios te dio, esa es la que necesitamos. No la cambies. No permitas que alguien te la venga a cambiar cuando Dios te la dio. Haz lo que Dios te ha mandado a hacer. Si Dios te dijo que tú eres una persona que oraba por enfermos y se sanaba, ¿qué haces predicando y de pastor? No eres pastor, no eres. Si Dios te llamó por el contrario a ser pastor, ¿qué andas tú haciendo campañas evangelísticas si no eres un evangelista? Y cosas por el estilo. Cada uno de nosotros es llamado a algo específico. Y la idea, pues para no estar frustrados y limitados, es cumplirla. No es más. Crea en lo que Dios ya le dijo que es y hágalo, ejecútelo. Pero no tengo los recursos, no tengo la forma, hombre. Salga con su callado de pastor y con su bolsa pastoril. Si Dios te llamó a ser un buen empresario, pues sea un buen empresario. Amén. No dejes tu iglesia, sea un buen cristiano y sea un buen empresario. Si Dios te llamó a ser un buen deportista cristiano, pues hazlo. Pero identifica a dónde Dios nos llamó y hay que hacerlo. Entonces, a mí la verdad no me preocupa que delegar a alguien una predicación. No, eso no me preocupa. ¿Por qué? Porque me gusta. Porque podemos aprender cosas que yo no tengo o que otra persona no tiene. Es que eso es lo bonito de la iglesia. Que Dios impartió autoridad sobre 12. Jesús no se llevó toda la autoridad. Uy, no, ¿qué tal yo me haga sabio y le dé toda mi sabiduría a ellos y ellos sean más sabios que yo? No lo hizo. Por el contrario, les enseñó hasta los secretos más profundos de su corazón, les reveló al Padre. Y pienso que eso es lo que nosotros necesitamos en este momento. Cumplir esa función, cumplir ese propósito. No ponernos a decir no, pero porque tuvimos un problema en las iglesias. ¿Y cuál fue? Es que de pronto si yo delego a esta persona, puede llegar a ser más que yo. Y muchos ministerios quedaron ahí frustrados, cerrados, y tuvimos otro problema. Que a veces delegamos a personas y esas personas no cumplieron a cabalidad con la tarea, sino que tomaron esto como si fuera un juego. No lo tomaron en serio, no hubo seriedad. Y pues obviamente los dos extremos son terribles. ¿Por qué? Porque hay gente que se acostumbró a llevar unos ministerios con pecado. Nos tenemos pastores demandados por una cantidad de cosas que pues obviamente delante de Dios seremos juzgados, pero que uno dice, no tenía que haber pasado muchos abusos.
Entonces tenemos muchas cosas. ¿Por qué? Porque hemos dejado de cumplir ese propósito sencillo y humilde al cual Dios nos llamó. Amén. Y nos hemos ido por otras cosas. ¿Qué estamos pagando, Tica? Pues todo eso. Abrimos la iglesia un poquito de tiempo y que nos dimos cuenta que la cuarentena no ayudó para mejorar la relación con Dios, que el encierro no ayudó para que la gente hiciera más devocional, sino que la gente, muchas personas fueron sucumbidas por el odio, el resentimiento, por la pereza, por la altivez, por el orgullo, y muchas de ellas dejaron hasta la iglesia. Sí, tú nos decías algo, nos decías que había salido realmente lo que había en el corazón. El estar en la iglesia era como una barrera de contención, ¿cierto? Pero como ya no estaba, ya no había el ojo de un líder o un pastor, o no tenía que estar ahí dando cuentas y ensayando y orando y intercediendo y haciendo, salió ¡pum! Lo que realmente había en el corazón. Y ahí nos dimos cuenta de lo que teníamos realmente. Y pues ahí sí, el que se mantuvo, porque muchas personas, no podemos decir que muchas personas se mantuvieron en su propósito, la tienen clara, ya saben con quién y para dónde van y quién realmente es en su vida el soporte de su vivir, que es Cristo, y se mantienen en Cristo y no necesitan la supervisión ni el ojo de nadie, como pasa con este amigo David. No necesitaba que lo cuidaran para él agarrarse con el oso y el león por las ovejas, ni necesitaba coger y quitarle la cabeza al león y llevársela al papá y decirle: mira lo que hice por usted y sus ovejas. No, él lo hacía porque él tenía una responsabilidad y él tenía que dar la talla con eso. Nadie lo veía. O sea, él va y cuenta esa historia por decirle, porque Saúl pues lo va a mandar contra Goliat. O menosprecia. Exacto. Él no ha tenido experiencia en guerra. Él le dice: no, yo sé lo que hago. Y realmente tenía clara el propósito y lo que era con Dios. Y eso es lo que pasa cuando una persona tiene claro. ¿Qué nos pasó con esto? Que salió realmente lo que había. Tristemente tenemos que decir, salió lo que había. Y pues mucha gente porque escuchábamos en una reunión con pastores, que todos coincidían en que el porcentaje de personas que están volviendo es menos de la mitad de lo que realmente se tenía. Entonces no quiere decir que eso está pasando solamente en una iglesia, sino que ese es como el mover que realmente hay en la iglesia de Jesucristo en este momento. Pero es que se necesita, pastor. Sí. Uno ve, digamos, desde el plano financiero, desde el plano crecimiento, se verá que las iglesias, tenaz, sí. Pero del plano de Dios, que es al cual nosotros tenemos que pegarnos, está bien, porque para que un avivamiento venga se necesita una muy buena iglesia, un muy buen liderazgo. Eso se necesita. El Señor está preparando, claro, para la plataforma, para lo que viene, porque es que se acerca un avivamiento impresionante. Pero no de la gente que estuvo haciendo mañas en la iglesia, sino de gente que realmente nunca ha escuchado de Jesús y que se quiere arrepentir y se quiere convertir. Vamos a volver a los tiempos de una predicación con 3.000 personas convertidas, 5.000 personas convertidas. Algunas iglesias dirán: pues eso para mí no es nuevo, porque en un domingo nosotros teníamos hasta 6.000 convertidos. Bendito sea Dios por ellos. Sí. Pero no era el común denominador de todos. No. Pero va a llegar un tiempo donde las predicaciones van a ser masivas. Y mucha gente se arrepentirá y se convertirá a Cristo. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Ya va a comenzar él a manejar su agenda y estaremos próximos a la segunda venida del Señor Jesucristo, iglesia. Sí. Por eso queremos enfatizar mucho en que no, pecado nada. Porque es que mucha gente se va a salvar y no sea que nosotros los que estuvimos en la iglesia resultemos ahora afuera. ¿Y qué puede pasar? O sea, la gente que estuvimos orando todo el tiempo por esto, vamos a resultar afuera. Y la gente que... Entonces se cumple esa palabra de los trabajadores que habla Jesús, que uno vino en la mañana, otro al mediodía y otro en la tarde, y a todos se les pagó igual. Y los que estaban trabajando de primero dijeron: no nos parece justo, pero el Señor dijo:
yo no sé, yo lo contraté a usted así. Yo a usted le prometí algo y se lo estoy cumpliendo. Justo o injusto, yo no estoy preguntando eso. Lo que yo quiero es que usted trabaje. Entonces, la idea es seguir avanzando, la idea es seguir creciendo, la idea es esta. Pues obviamente no impacientarnos porque alguien dirá, pero es que no se cumple. Claro que se puede cumplir. Dios me llamó de pastor hace, dirá alguien, 10 años. Pastorea tu casa, primero. Amén. Pastorea tu casa, pastorea tu familia y luego pastorearás lo que Dios te va a dar. ¿Sí? Aquí en este tema, porque eso es otra cosa terrible, que los pastores grandes, pequeños, las ovejas grandes, pequeñas, eso fue un error terrible que ha castigado la iglesia, infortunadamente, pero no es por culpa de Dios, sino por culpa de nuestro propio orgullo. Eso, egos y De nuestra propia vanaglorias. vanidad, de nuestros propios egos, Sí. satisfacciones personales. No, todo eso tiene que quedar atrás. Nosotros nos tenemos que presentar con lo que somos. Y es que si no fuera por la gracia divina en nosotros, pues no seríamos nada. Amén. No seríamos nada. Entonces eso nos va a llevar a nosotros a poder delegar cosas que no las vamos a poder hacer. ¿Cuál es el problema? Que podemos decir, venga, predique tal persona. En la iglesia teníamos, por ejemplo, algo, y era que los predicadores iban rotando para que todos pudiésemos predicar. Y de todos uno cogía y de todos uno aprendía. Amén. Uno no puede decir, obviamente que habrá personas que dirán, me gusta más este que este. Ah, bueno, eso ya es Eso sí ya diferente, es. pero todas las personas a las cuales Dios llama tendrán algo para dar. Ya el ejército de Saúl había dado grandes victorias, pero se enfrentaron a alguien que necesitaba otra persona. Y ahí llegó David. Llegará el momento en este mundo, en esta vida, donde Dios va a decir, te necesito, y Amén. te va a coger. Y otros que diremos, bueno, ya cumplimos nuestro papel, ya cumplimos nuestra función, ¿cierto? Y le daremos paso a esas próximas generaciones que oramos en Dios, que se levanten aún con mucha más fuerza y vigor que la que nosotros nos tocó. Sí, amén. Esa es la idea. Y que, miren, si usted tiene un propósito, un llamado del Señor, no se impaciente. Cúmplalo. David ahí lo necesitó Israel para una victoria. Y él con su unción y con lo que era, sin nada, fue y sirvió. Y los ayudó. Más de uno dirá, "Uf, es que mató a un gigante". Pero es que David no estaba viendo el tamaño de Goliat, estaba viendo la tamaña de humillación que tenía que ayudar a su pueblo a salir de eso. No, y que ya Goliat tocó lo santo, Exacto. lo que él conocía. Que Goliat comienza a proferir palabras contra Dios muy feas y eso no se lo aguanta nadie. David. Como nosotros, los hijos de Dios, no aguantaríamos o no podemos aguantar que vengan otras personas a maldecir lo que a nosotros nos da de comer, de vestir, nos mantiene, nos mantiene bien. Nosotros por eso nos separamos de muchas personas que no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque usted no está con Dios, yo no voy a estar con usted. Sí, amén. Esa es como la reacción natural. Por supuesto. Pero cuando nosotros entramos en esos juegos, No. pues obviamente podemos perder. Y prepararnos a algo, ¿no, iglesia? Que ahí en adelante uno pensará que David, ¿cómo lo quisieron por haber acabado con el gigante? Unos lo quisieron, pero comienza la persecución más fuerte de su vida. Sí, amén. Entonces Eso obviamente mientras usted esté quieto y no haga nada, quizás el diablo no tiene problema con usted. Pero cuando se nos ocurre decirle al Señor, bueno, aquí estamos y te vamos a servir, prepárese, porque hay gente a la que usted va a poder ayudar y hay gente que le va a agradecer, pero también el mismo enemigo levantará mucha gente y muchas cosas para dañarle a usted. Sí, amén. Así es. Dios es algo que no nos puede dar miedo. Hace muy poco el Señor me enseñaba, creo que hace la semana antepasada, el Señor me permitía ver algo y me decía, no les vaya a dar miedo pelearse con los demonios, no les vaya a dar miedo eso porque eso es una guerra. Sí, amén. Porque a veces uno dice, bueno, yo oro por los enfermos, yo oro por la comida, oro por todo, pero hasta ahí, Señor. Pero cuando vienen esas guerras y se pone esto duro, necesitamos saber que Dios también nos dio la unción para echar fuera demonios. Amén. De pronto alguien dirá, hoy está evangélico. Sí, porque es que No. esa es nuestra fe. Esas son las verdades absolutas. Esa es nuestra fe. Y nuestra fe dice que nuestra guerra no es con carne y sangre, sino contra todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Así que no nos puede dar miedo enfrentarnos con eso. Y se vienen tiempos, De eso. o sea, por lo menos yo dije, Señor, ¿cómo tú lo preparas a uno antes para todo lo que viene? Porque no nos podemos ir para atrás. Necesitamos que
Pararnos así como se paró David y decir, ok, aquí vamos a ver, la pelea es peleando. Amén. Porque hay personas que dicen, no, yo todo pero menos demonios. O sea, chévere la vida cristiana, bonito para que Dios me bendiga, me sane y eso. Pero vamos a tener gente que nos va a envidiar, sí. ¿Por qué? Yo no sé. Sí. Pero hay gente que nos va a envidiar muchísimo. Nos van a lanzar. Esperará que nos vaya mal. Sí. ¿Por qué? No sé, no tengo ni idea. Uno dice, pero la idea de uno con Cristo es, y cuando Cristo hace parte de su vida, es que a todos nos vaya bien y que si mi hermano progresa y le va mejor, pues eso me alegra a mí. Eso es lo que el Señor nos enseñó. Pero infortunadamente uno verá que también está la otra cara de la moneda, y es que hay gente que espera que a uno le vaya mal, que esperará que no salga bien y se alegrará de la maldad, del mal del otro. En eso no podemos entrar nosotros, esos juegos nosotros no podemos entrar, porque David lo que tenía claro era algo: yo sé quién me puso, yo sé para qué me puso y yo sé el plan que se debe cumplir en mi vida. Así que tenemos que estar claros con eso, porque se avecinan tiempos, hermano, donde el enemigo va a salir a darnos con toda. Estos son esos tiempos como de preparar, que Dios está dando armas, que Dios está llamando a los guerreros a alistarse para la batalla, lo que viene, y eso es el legado que nosotros vamos a dar. Yo he perdido amigos por esto, hermano, por ser pastor. ¿No? Uno piensa que va a ganar amigos, pero tiene uno un círculo de amigos muy, pero muy cerrado, muy pequeño. Cuando uno quiere hacer las cosas bien, ¿no? Porque Saúl, pues obviamente dijo, no, yo me voy a rodear una cantidad de amigos, y no importando de Dios o no. Pero dígame, la cercanía de David era con la gente que él preparó, ¿sí? Y uno ve en esto y uno dice, no, pues definitivamente uno tiene pocos amigos. Y es más la gente que de pronto viene a querer dañar. Pero nosotros estamos aquí es para que Dios nos va a rodear de buena gente, y nos va a rodear también de personas que afortunadamente van a ayudar. En el círculo íntimo de Jesús hubo 12, uno que no representa ni siquiera el 80%, lo traiciona, pero 11 siguen con él. Así que Dios nos va a enviar la gente que estará con nosotros. Eso sí tenemos que decir al Señor, que nos permita ver el corazón de las personas que van a estar con nosotros. Y todo tipo de cosas que no provengan de Dios, nos toca, no, Señor, no me toca, no hace nada en mi vida y yo sigo para adelante con tu ayuda, porque tu plan en mi vida se debe cumplir al 100%. Amén, amén. Y pues el tercer punto dice, los obstáculos también se deben usar para tener enseñanza. Entonces ahí pasa lo siguiente, y el pastor nos daba como la introducción a este punto, y es que de ahí para adelante él vive toda clase de situaciones, empezando por Saúl. ¿Sí? Saúl de ahí para adelante siente muchos celos de David. Pasa una cosa, y es que la gente empieza a gritar, Saúl mató a sus miles, David a sus 10 miles. Y eso le levanta ampolla a Saúl, y Saúl intenta matar muchísimas veces a David. David lo quiere matar, Saúl lo quiere matar los filisteos, y lo quiere matar una cantidad de gente que lo que dice el pastor, le cogen rabia porque sí, rabia porque no. Pues no podemos entrar en detalles, es por tiempo, y además pues porque lo que dice el pastor, muchas palabras aquí van a quedar para muchas enseñanzas más que el Señor nos quiere dar. Pero algo que es importante es que nosotros tenemos que aprender a usar esos obstáculos para crecer nosotros. Voy a hacer un punto que a mí personalmente me pasó. Cuando yo llegué a Cristo, a mí me parece todo el evangelio de Cristo, qué belleza. Pero la parte de que echaremos fuera demonios, esa de orar por los enfermos, ¡ay, qué belleza! Que se sanen los enfermos, ¡ay, yo oro por los enfermos! Ir y predicar y que la gente sea salva, ¡ay, qué cosa tan hermosa y tan maravillosa! Pero ir a hacer la autoridad de Cristo, ir a reprender los demonios, no, es así, no iba conmigo. Ay, eso sí, hermano, yo intercedo, y usted vaya y reprenda, y usted vaya y sáquelo, ¿sí? Y alguna vez tú me decías que no podía hacer eso, o sea, que yo no podía coger y como cuando traen un pollo, ir yo y sacar la presa sabrosa para mí y dejar el resto para mí.
me tengo que comer el pollo entero. O sea, tengo que cogerlo como cuando a los muchachos uno les hace arroz con pollo y dejan las arvejas alrededor del plato. Le provoca a uno lanzarlos por una ventana. Mira, Fabio, se come todo, ¿cierto? Literalmente, si yo creía en Cristo, yo no podía sacar de la doctrina lo que es y de las verdades del Señor lo que es la liberación, que es, Él lo vino a hacer. O sea, le vino y le quitó toda la autoridad a Satanás, sobre todo en él, ¿sí? Entonces, tuve mi lucha con el Señor, pero algo sí me enseñó esto. Cuando ya pude entrar ahí, cuando ya tuve que ver cara a cara todo esto, tuve que pasar por varias situaciones, aprendí, ¿sí? Aprendí, y eso ya no se volvió un área débil. No quiere decir que sea la matada. ¿Cómo era? El tumbacachos, no soy la tumbacachos, pero sí entendí que Cristo, y no hay nada más grande que Él. No hay más autoridad, no hay ninguna otra autoridad que es el nombre del Señor Jesucristo, que es el nombre sobre todo nombre. Hace unos días tenía una batalla espiritual y el Señor me ratificaba la autoridad y la batalla. Lo que el Señor me mostraba es que vencía por el poder de la sangre del Señor Jesucristo, y en estos días la está usando muchísimo. Ustedes se dan cuenta, en mi oración y mi intercesión estamos cubriendo todo con la sangre, porque el Señor mostró eso, y eso se volvió un área de, no fuerte, porque no puedo decir que sea un área fuerte, pero sí claridad, y estar ahí y creer en la obra de liberación del Señor. Entonces, yo pienso que David tuvo que ser perseguido y pasar por todo eso y luchar y estar metido en la cueva de Adulán con todos los endeudados y deprimidos, y sacar de ahí lo mejor, porque él tenía que formar, y esos obstáculos le iban a traer enseñanza, le iban a volver a dar, y le iban a dar el equipamiento necesario para cumplir, porque él cumple, él es rey, 17 años después de ser ungido como rey. Y no de todo Israel, arranca por un pedacito. No, alcanza, él es rey primero en Hebrón. Y después es rey de Israel. Pero le tocó muy duro, porque para él llegar a ser rey de Israel le tocó ir a sacar a los habitantes de Jerusalén. Y según lo que yo pude estudiar, los jebuseos eran los dueños de Israel, o los ancestros, y todo eso eran los famosos jebuseos, y ellos tenían mucho gigante. Y a David le toca ir a sacar a toda esa gente. Él se volvió experto. Exactamente. Y eso es lo que lo hizo fuerte, o sea, reaprendió, entendió el hecho de tener que haber perseguido al oso y al león cuidando las ovejas, le enseñó a batallar por un pueblo. Por eso es que el Señor nos dice: si eres fiel en lo poco, en lo mucho serás puesto. Si el Señor lo ve a usted fiel en lo poquito que le da, ¿cierto? En su familia, en cuidar, tú te das una clave: un pastor primero es pastor de su hogar, primero es pastor de su familia, porque ¿qué le vale a uno ganarse 100,000 personas y perder su familia? Pues son cosas que uno tiene que darse cuenta que son muy importantes. Si usted quiere realmente darle a Dios, pues sea ahí en lo chiquito, aprenda ahí en lo pequeño, pase todos esos obstáculos, aprenda ahí en lo que Dios le ha dado, sea fiel ahí, sea fiel en lo que Él, para poder llegar a lo grande, al propósito total que fue el Señor, que lo cumple. Quiero que vayamos a Segunda de Samuel 5, 12 y 13. Y dice: y entendió David que Jehová le había confirmado por rey de Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Amén. Es que luego dice: y tomó David más concubinas y mujeres en Jerusalén, y después vino a Hebrón y nacieron los hijos. Él tuvo ahí, conté yo, más o menos como 11 hijos. Pero lo que me gusta es que a pesar de todos los obstáculos, ahí en ese momento David
logra conquistar Jerusalén y ya es rey. Y entiende, o sea, se sienta y entiende, ya soy el rey. Y dice que Dios confirmó su reino por amor de su pueblo Israel. Increíble, o sea, lo que había en el corazón de Dios, el plan de Dios, el plan de Dios, que es más grande que nosotros siempre. Tenía un plan de salvación para su pueblo y nosotros hacemos parte del plan de salvación de Dios para la generación de nosotros. Nosotros vamos a hacer, vamos a salvar, vamos a ayudar, vamos a dar con el propósito de Dios. Y ahí él entiende, se cumplió, Dios cumplió. A pesar de todos los obstáculos que serán tema de estudio, es muy apasionante, pero es demasiada información para darla en este momento. Pero lo que queríamos era para que usted vaya y busque el propósito que hay en Dios, y si lo perdió, pues vuelva y se enfoque. O sea, esta palabra la traemos es para que volvamos a enfocarnos, a tomar el camino. Puede que para muchos de pronto ya sea tarde, como para muchos estén al tiempo, porque hay personas que ya tomaron decisiones que... Pero no importa, pastora, el ladrón en la cruz, aún a él en la cruz, sí. No había opción, estaba a muy escasas horas de morir y fue salvo. Amén, así es, pero lo que queremos es que sí, despierte, sí, eso que hay ahí, hay muchos llamados, ¿no? Algo que el Señor nos ha movido a orar en este tiempo es orar por esos llamados, por esos ministerios adormilados, ¿no? Que se enfriaron. No, toca otra vez darle. ¿Cuál es su llamado? Listo, vamos a cumplir. Si yo sé que soy una persona que le gusta servir, pues muy seguramente es una persona que voy a querer que muchos se salven, porque eso hace parte del servir. Y pues no voy a enfocar en eso. No, y saber algo, los marineros se hacen en los mares. Sí, amén. Imagínese usted una persona que quiere hacer, no, yo quiero ser un buen marinero, pero no le guste untarse de agua. Marearse. No. Zapatero a sus zapatos, dicen por ahí, ¿cierto? Entonces, la Iglesia de Jesucristo independiente al ministerio que tenga, todos ya tenemos un llamado, todos. Sí, amén. ¿Cuál es? Predicar el Evangelio. Hacer que las personas que se conviertan al Evangelio se bauticen y seguir predicando el Evangelio. Amén. Entonces, esto de los obstáculos a todos nos va a tener que llegar. Sí. Eso es algo que nos va a ayudar a nosotros a entender que todos los días tenemos la posibilidad de crecer, que todos los días tenemos la posibilidad de decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Entendí que no puedo solo, que no lo sé todo, que no soy tan sabio, qué sé yo, y que necesito contar con tu ayuda todos los días. Amén. Esos obstáculos algunas personas las sacarán si no entienden el plan de Dios, los va a sacar, porque van a decir, entre más oro, peor me va, entre más me quiero consagrar, peor me va. Si ve cómo se pone la situación, entre más intercede, peor la situación. ¿Qué estamos esperando? Eso, es eso. Para que entendamos que la perseverancia en la oración, en la intercesión, en todo lo que nosotros hagamos, es lo que nos va a llevar a todos a un feliz término. Amén. Es que Dios no prometió que esto fuera a ser una vida de encanto y de primor, ¿no? Eso yo no lo veo por ninguna parte. Yo sé que se predica, pero uno dice, bueno, no sé. La vida de encanto y primor se va a dar cuando nosotros partamos de esta, digamos, al Señor como el apóstol Pablo. Señor, he acabado la carrera, he guardado la fe y estoy listo a partir. Pero mientras, y estamos hablando, pienso yo, que de un apóstol que fue el que más se metió en la cabeza y en el corazón, ganar almas. Sí. Que hizo viajes misioneros, que se hizo flagelar, que se hizo golpear por una razón. Predicar el Evangelio, predicarlo. Entonces, si esa es la función nuestra, vamos a ver los obstáculos como una oportunidad de crecimiento, como una oportunidad para madurar y como una oportunidad para depender aún más de Dios. Amén. Si no, vamos a ver un evangelio frustrado, dañado por completo. Esto del evangelio puede traer muchas cosas. Algunas personas están heridas porque yo le prediqué a tal persona y nunca me agradecieron. Hermano, sane su corazón con Dios y siga ganando almas. Amén. Yo ayudé, yo hice y nadie me agradece. Hermano, no espere que le llamen, no espere que le den la palmada de la espalda, porque no estamos puestos aquí en la tierra para eso.
No, eso es porque nosotros ahí dañamos la obra del Señor Jesucristo. No, el Señor Jesucristo no dijo vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio para que le agradezcan y le den regalos y lo llamen todo el tiempo y le pongan a usted todo en bandeja de plata. No. Entonces eso es un proceso en el cual, porque por eso muchas personas no quieren seguir a Jesús y menos predicar. Que nos vamos a meter con demonios y con cosas de esas. No, déjenme mi vida tranquila y no, y yo eso. cómo voy a sacrificar por otro. Exacto. O yo porque tengo que dar y el resto. No, o sea, eso es. Por eso es que no es para todos, ¿no? No es para todos. Esto es para el que realmente dice, o sea, el Señor, o sea, es poquito lo que yo puedo hacer para lo que Él ha hecho. Sí, es que es una ayuda que estamos brindando. El Señor está diciendo, venga, yo quiero hacer muchas cosas en la tierra y hace una pregunta. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Hace una reunión en el cielo con el Padre y el Hijo. Hay una reunión ahí y se preguntan a quién enviaremos, quién irá por nosotros. Y está buscando a alguien. Pero esto no es para que sea una vida, ay, que todo sea, no, yo sí predico esto, pero esto es terrible. Sí. Si yo hubiera sabido, no, yo no. Es que no es ese tipo de cosas. Eso que tú dices que no nos parecemos a la iglesia primitiva porque se volvió, todo el mundo es el pastor famoso, que tiene avión, que tiene Rolls Royce y que sale en televisión y que todo el mundo y creen y se crearon un ideal aquí en la cabeza. Pero si nosotros vamos a la Biblia, nosotros vemos al apóstol Pablo perseguido, golpeado, al apóstol Pedro mártir, a todos mártires, todos fueron mártires. Creo que dicen que Juan no, pero Juan lo torturaron, lo llevaron a Patmos, más mártir para donde quieren, que porque murió de viejito, pero yo creo que él hubiera preferido morir Sí. por Cristo y no haber pasado por lo que pasó. O sea, esto no tiene nada que ver con todo ese glamour y toda esa apariencia. O sea, tiene que ver el salvar, el sacarle almas al infierno, el ir en guerra frontal contra este mundo que es el príncipe de este mundo, ¿no? Entonces nosotros estamos aquí metidos en los terrenos del enemigo. No, y es que el diablo metió algo súper, muy sutil, Sí. hasta religioso. Y fue que dijo, a la iglesia nos hizo ver algo, no sean tan religiosos. Hoy una palabra de moda dentro de la iglesia es esa, Sí. en el siglo XXI, no sea tan religioso. Y entonces el diablo eso yo me imagino que le encanta. Sí, Sí. no sea tan religioso, ya, ¿qué religioso. tal echar fuera? Ahora usted ve demonios en todo lado, no sea tan religioso. Pero pues si el Señor dijo que tenemos que echarlos, ¿qué nos toca a nosotros? Pues echarlos, así nos digan religiosos, pues qué vaina, ¿no? Pero predicar de santidad no es ser religioso. Sí. Predicar de salvación no es ser religioso. Querer llevar la vida como Cristo dijo que tenemos que llevarla no es querer ser religioso. El enemigo nos va a decir, no seas tan religioso, es que tú, una cosa es ser cristiano y otra fanático. Y otra religioso, y tú estás siendo una persona religiosa, y nos comienza en una cantidad de cosas y comienza el glamour, comienza ya entonces, fíjese que en las transmisiones a veces muchas personas se fijan es en todo menos en la palabra. Sí. No se sentaron, no tomaron, no hicieron, Ay, se ¿por cayó, qué pero la eso? palabra no se recuerda, y eso nos pasaba en la iglesia, en el templo. En el templo mucha gente iba, pero realmente uno decía, realmente sabe que la gente puede salir con la palabra o no. Porque se fijan en una cantidad de cosas, ustedes no tienen agua, no deberán tener agüita como para cuando haya mucho calor, uno se pueda levantar y coger un vasito con agua. Hoy día pues tomaremos agua en la casa porque los templos están cerrados. Pero la idea de todo esto, yo quiero, pues para cerrar, es que tenemos que esos obstáculos que se nos presentan nos hagan cada vez más fuertes. Sí. Porque en últimas el apóstol Pablo resultó por allá solo. Diciendo, venga, nadie de las personas que yo le prediqué, ninguna de las personas a las cuales yo ayudé me ha enviado nada a la cárcel, y estaba en la cárcel enviando, pero aún así no se callaba, enviaba cartas. Y hoy día alguien me decía una vez, no pastor, pero es que yo pienso que a las iglesias pequeñas les falta poder de Dios, les falta autoridad. Y entonces yo decía, no, está perdido, está perdido. Sí es cierto que Dios nos ha llamado, y lo predicamos aquí, a multitudes. Dios nos ha llamado a cosas grandes. Amén. Pero también es cierto que todo lleva un propósito. Sí, amén. También es cierto que el Señor Jesucristo con cada uno tiene algo especial, con cada uno. La función por lo menos del asno era que lo montara a él. Esa era la función del asno. Y la cumplió.
Y entonces me parecía muy osado este hermano porque yo le decía, venga, usted, me imagino que usted es una de las personas que gana gente todos los días, ¿no? Mm. Me imagino que usted es una de las personas que está listo a la crítica de cualquier persona por predicar este evangelio, ¿cierto? Y para sorpresa mía me di cuenta que es un cristiano de más de 20 años que no gana una sola persona. Qué horror. Que mantiene solamente en una casa, ahí lea Biblia, y lea Biblia, y lea Biblia, pero para alimentarse ¿quién? Él mismo. Pero ¿cuándo se la da a otro? Nosotros no podemos caer en eso, en pensar que nosotros sí somos santos, porque miren, en la casa sí yo tengo 3 horas de lectura bíblica, 4 horas de oración, y a esa 4 de oración incluyo una de intercesión. Sí, muy bonito, eres buen cristiano, ¿no? Pero ¿para qué te formas tanto si no le vas a dar a nadie? No, es que yo prefiero no equivocarme. Hombre, equivóquese 10.000 veces si es necesario, pero que Dios diga, yo veo que usted está haciendo algo. Esto es duro cuando uno se equivoca, es duro cuando ve los golpes, es duro cuando ve los fracasos, es duro cuando ve los obstáculos. Pero es bueno uno sentarse después y decir, bueno, qué carajo, ¿no? Con todo y lo que nos vino, con todos esos vientos, pero nunca me vi por rendido. Y a pesar de que en algún momento estuve como los apóstoles gritando, Señor, sálvame, pero hoy puedo darme cuenta que algo he hecho para este reino. Amén. Mientras muchas personas que critican seguirán criticando a toda la gente que viene, pero no saldrán de su casa a hacer absolutamente nada. No es eso. Los marineros se hacen en los mares, así que les invitamos es a bajarse de ahí, a mojarse en los pies, a decirle al Señor, ok, me he equivocado, he permitido muchas cosas. No se permita decir estoy muy joven o estoy muy viejo. A Abraham Dios los coge a los 75, a David los coge alrededor de los 16 años, Daniel es un hombre joven que toda la vida le sirve a Dios, y así. Es la oportunidad que tenemos para decir, bueno Señor, aquí estamos, vamos a aprender, pero no se conforme con lo que el mundo está dando, no se conforme a decir, bueno, porque realmente con todo lo que pasa, pastora, uno dice, esto como que es difícil. Sí. Esto como que es complicado, y bueno, en últimas que se salve el que tenga que salvar, pero no, porque sería una posición mala de parte nuestra. El Señor dijo que teníamos todos los días para seguirlo haciendo hasta que Él venga, y nos recuerda el ejemplo de unas vírgenes sensatas que dicen que no dejaron apagar su aceite. El aceite en muchas iglesias se está apagando, las lámparas, perdón, no hay aceite por falta de aceite. El aceite en muchas personas se puede estar apagando, la lámpara se está apagando porque no hay aceite. ¿Qué necesitamos? Decirle al Espíritu Santo, vuelve a prender mi lámpara, vuelve a prender mi vida, que vea los obstáculos ahora como una forma de crecer y avanzar, y no para detenerme, sino que Señor, realmente yo necesito de tu presencia, yo necesito de ti para poder cumplir ese propósito tuyo aquí en la tierra. Amén, así es. Eso es importante. Yo sé que predicar no es fácil, porque yo pienso que uno de los obstáculos que más tenemos que superar es que nosotros le predicamos a muchos, pero no nos... A veces hay personas que dicen, ay, no, yo sí a esa gente no le digo nada, porque esa gente, no, eso no escuchan, eso no les gusta, eso no quieren, pero eso es un obstáculo. Eso no quiere decir que nunca se vaya a ganar, nosotros vamos a poder ganar almas. Lo que pasa es que sí, muchas personas, o cuántos de primerazo nos fuimos y creímos, o a cuántos le tocó a la familia y a ese hermano, o esa hermana, ese papá, esa mamá, o ese amigo que le tocó, venga, vaya, venga, y hasta que por fin, ¿cierto? No nos cansemos, esos son obstáculos, pero hacen parte del propósito que Dios tiene con nosotros. Y no digamos que definitivamente, no sé, yo no sirvo, yo no gano tanto, porque uno a veces ve personas que ganan mucho. Cada uno tiene un llamado, nosotros pueda que seamos los que vamos a ganar, no sé, unos cuantos que, no sé, pero igual mantengámonos ahí, como va a haber unos que van a ganar multitudes, otros, pero eso no tiene nada que ver con la honra y la unción y la gloria de Dios en nuestra vida. Porque si no, entonces David no hubiera podido ser nunca tener la unción cuando Samuel lo ungió. Que él no era nada, él era un pastor de ovejas y ni siquiera herencia iba a tener porque era el menor de sus 8 hermanos. Eso no tiene nada que ver con eso, tiene que ver es que Dios llama, tiene propósito y hace con el que se disponga, quiera y haga, el que quiera alejarse del pecado, cambiar y buscar de él y para adelante. Amén. Entonces, pastor, quisiera que en este momento pues nos acompañara en un momento de oración para pedirle al Señor que su palabra dé fruto en nuestra vida, que
esto no vaya a ser mensaje olvidado, sino que sea mensaje con propósito. Entonces cierre ahí sus ojos. Amado Espíritu Santo, te damos muchas gracias, Señor, porque tú decías que este es el año para volver a creer, Señor. Y desde que lo dijiste, Señor, esa palabra entró en nuestros corazones y sabemos, Señor, que a pesar de todos los obstáculos que podamos ver en este año, vamos a volver, Señor, a esas sendas antiguas, a ese creer, Señor, en tu verdad, en tu palabra, cumplir, Señor, ese propósito divino y sobrenatural que tú tienes, Señor, con tu iglesia. Por eso hoy, Señor, te pedimos que avives, que llames nuevamente a todas esas personas que están de pronto han dejado, Señor, caer su llamado, han bajado, se han dejado llevar por este mundo, Señor, todas esas influencias de mundanalidad, todas esas influencias, Señor, que han venido en pecado, inmoralidad, toda esa rebelión, toda esa apostasía, Señor, la reprendemos en el nombre del Señor Jesucristo y te pedimos, Señor, que toques esos corazones, que vuelvas a, Señor, a traer, Dios, todas esas personas que tienen un propósito, que hoy, Señor, todos pongamos en nuestro corazón, Señor, el quitar el pecado, la rebeldía, Señor, de nuestras vidas y volver, Señor, a ti. Porque, Señor, hay muchos en este momento que han sido ungidos, ya puestos, llamados por ti, Señor, para una obra y que tal vez la menospreciaron o se cansaron o los obstáculos, como nos decía el pastor, les han ido sacando. Pero hoy queremos llamar, hoy queremos volver, hoy queremos, Señor, que todos los que escucharon esta palabra puedan ir, examinar y mirar, Señor, el propósito que hay en su vida para cumplirlo, Dios. Y llegar, Señor, a ese punto donde tú nos quieres llevar. Tal vez muchos, Señor, como Saúl, por su pecado y su rebelión, pues no van a poder ver completa esa bendición, pero sí hay muchos que hoy, Señor, pueden decir que se quieren alejar del pecado y que quieren volver a ti. Hoy le decimos, dígale al Señor ahí, Señor, hoy yo quiero dejar este pecado, dejar esta vida que tengo, dejar atrás todo lo que hasta este momento me ha alejado de ti y quiero volver, Señor, a ti, quiero volver a tomar ese camino, quiero volver a tomar ese propósito, ese llamado, esa palabra y seguir, Señor, por donde tú me has llamado, seguir, Señor, a cumplir lo que tú me has puesto a hacer en esta vida, a no seguir desperdiciando mi vida con el pecado, con la rebeldía, con toda esa perdedera de tiempo que hemos tenido y volver, Señor, a ti, a ser, Señor, a pesar de los obstáculos, a no dejarme llevar, Señor, de la impaciencia, sino esperar contigo, esperar, Señor, para hacer y cumplir lo que tú me has puesto a hacer. Por eso hoy ponemos nuestra vida en tus manos, por eso hoy, Señor, te pedimos tu ayuda, te pedimos tu libertad, Dios. Sobre todo nos cubrimos con la sangre del Señor Jesucristo en esta mañana, nuestras vidas, las personas que escucharon esta palabra, las que van a escucharla, Señor. Te pedimos que esta palabra sea sembrada y de fruto abundante, Señor, para engrandecer tu nombre y hacer, Señor, conforme el propósito que tú tienes con cada uno. Hoy te damos muchas gracias, Señor. Te bendecimos, te agradecemos tu misericordia, agradecemos tu perdón, tu amor, el cuidado que tú tienes con todos nosotros y te pedimos que podamos ver frutos, Señor, podamos ver, Dios, muy pronto todo lo que tú traes para tu iglesia. Hoy te damos muchas gracias y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia. Entonces, sigamos ahí, que sabemos que el Señor tiene muchas cosas buenas a pesar de todo lo que está pasando. Nos decía que Él, con los que lo buscaran y estuvieran con Él, iba a hacer muchas cosas. Entonces sigámosle creyendo. Amén. Entonces, pastor, pues las personas que trajeron sus diezmos, ofrendas, apartaron algo para el Señor, queremos que lo presenten. Y pues queríamos avisar que estemos pendientes, porque pues ya en estos días el gobierno tiene una reunión, ¿no?
Esta semana hay una reunión, comité epidemiológico, Ujú. porque la idea sería que para de hoy en 8 días los templos puedan estar abiertos, pero todo depende de esa reunión que se hará esta semana y eh, pues cómo avancemos en el tema de contagios y de De muertes muertes y la UCI. y las UCI. Entonces, dependiendo de eso, pues se dará como, se bajará un poquito las medidas. Entonces, tenemos que esperar. Si no, pues seguiremos a través de este medio, pero sí le agradecemos que usted esté pendiente a través de las redes sociales, pues nosotros iremos informando qué vamos a hacer. Pues esperamos que de aquí al jueves pues tengamos alguna respuesta, porque igual hasta el jueves iría la cuarentena estricta de la zona donde nosotros estamos. Pues ayer hubo una reunión con el secretario de gobierno y pues él lo que nos decía era que no hay ningún tipo de estigmatización con las iglesias, con el sector religioso, pero ha tocado pues tomar esas medidas Sí, y realmente nosotros respaldamos la decisión. sí, claro. Hay que obedecer, hay que hacerlo porque Ujú. nos toca, estamos en un tiempo complicado, entonces nos toca. Pero que una vez hubiese la posibilidad de que los templos pudieran reabrir, sería una de las cosas que él iba a tratar en ese comité para a colocarnos a nosotros como personas que realmente somos muy importantes dentro de la sociedad, que brindamos ayuda espiritual y psicológica a muchas personas, que de hecho es cierto, le Sí, hacemos amén, ver así es. que la iglesia pues no solamente se reúne ahí como para tener Actos religiosos. un acto religioso, sino que realmente aportábamos al desarrollo espiritual y psicológico de cualquier persona. Entonces, esperamos en Dios que eso se dé, y si no, seguiremos así, pero lo importante es estar orando para que nosotros como iglesia pues podamos cumplir ese propósito de Dios en la tierra. Amén, así es. Entonces, si ya tiene ahí sus diezmos y ofrendas, le pido el favor de que los presentemos. Amado Señor, hoy te damos muchas gracias, Dios, por tu misericordia. Damos, Señor, porque tú ya nos diste, y damos y apartamos de lo que tú por tu misericordia, Señor, tienes para nosotros. Por eso hoy bendecimos tu nombre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Oramos por nuestros hermanos que tal vez en este momento están en escasez, pasando por necesidades. Te pedimos que seas tú abriendo puertas de empleo, de negocios, ascensos, que seas tú, Señor, quitando toda ruina, escasez, pobreza, deuda, Señor. Todo estancamiento financiero sea reprendido en el nombre del Señor Jesucristo, y seas tú bendiciendo, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que creen, Señor, y agradecen, Dios, por tu misericordia. Por eso hoy, Señor, entregamos todo esto en tus manos, te damos gracias, te bendecimos por tu misericordia y te damos toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados. Podemos sembrar ahí, como dice la palabra, con alegría. Gracias. Y pues, pastor, muchas gracias. No, pastora, muchas gracias. Pues ha sido una bendición poder escuchar. Entonces, la idea es que cada uno de nosotros desarrollemos esos talentos y dones que Dios nos ha dado. Amén. Así que muy rico saludar hoy a toda la iglesia, que Dios les bendiga. Estamos pues trabajando en todos los temas que ameritan con la iglesia para poder abrir. Amén. Necesita cumplir con muchas cosas, entonces estamos trabajando con procesos a veces arduos, son cosas largas que ocupan tiempo. Sí. Adicional, pues también soy un pastor bivocacional, entonces soy bendecido con mi trabajo, me gusta mucho. Entonces, ánimo iglesia, levantemos en el nombre de Jesús, trabajemos como un solo cuerpo y a gozarnos esto que viene, porque lo que viene para la iglesia es bendición. Amén, amén. Entonces, pues, iglesia, les bendecimos, que tengan una semana de mucha bendición, que Dios los guarde en todos sus trabajos, en todas las áreas, a ti también, pastor, en tu trabajo, que el Señor bendiga sus hogares, que Dios nos guarde de contagio, de enfermedades, de muertes, que nos cura con la sangre del Señor Jesucristo. Y si el Señor lo permite, el martes estaremos 5:30 de la mañana intercesión, jueves 7 de la noche intercesión, 7:30 la palabra, y